¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde la hora que nos escuchen. Estamos con la cámara de allá. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro primer formato grabado. Es el primer formato grabado, qué alegría. Esto es un paso importante. Hoy día nos está acompañando Juan Carlos Banich. Eh, ¿Cómo llegamos a él? Creo que es oportuno hacer la pregunta. Justo Alonso, cuando grabamos el episodio con Alonso acerca de una vida con propósito, nos comentó y nos pasó justamente tu contacto para que podamos tener la suerte de contactarte, de ver la forma de poder grabar contigo, ya que todo lo que se viene haciendo en la universidad, con Comunidad en Marcha, con los proyectos con todo lo que es desarrollo social y todo ello es realmente importante y no solo importante, sino también admirable, ¿no? Entonces, en el episodio de hoy tratamos, o nos gustaría que podamos hablar un poquito de eso, pero antes que nada, quisiera darle paso a Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos? Muchas gracias, Juan Andrés. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Bueno, Juan Carlos Banich, como tú lo has dicho, el contacto primero que tuvieron fue con Alonso. Alonso es un amigo mío que yo lo conozco cuando estuve estudiando en la universidad. Alonso sabe las experiencias que yo he tenido, tanto laborales como cuando me fui de viaje un poquito lejos y le comenté, o cuando regresé y le comenté también de un proyecto social que había creado aquí en el Cañón del Colca. Entonces, Juan Carlos Banich ahora está trabajando en la universidad y está bastante relacionado al propósito que yo creo que he podido ir encaminando un poco en mi vida, que es mejorar las condiciones de la ciudadanía, de la gente, apoyarlos, pero no desde una perspectiva de darles sin que ellos se esfuercen, sino que creo que desde el desarrollo de sus propias capacidades. ¿Y cuáles podrían considerarse momentos fundamentales en tu vida que te hayan llevado a ser Juan Carlos que vemos hoy en día? Bueno, yo estuve trabajando hasta el año 2014. Yo terminé la universidad, la carrera de Administración de Negocios, y usualmente uno cuando termina lo primero que dice ya en qué empresa voy a trabajar, qué rubro. Tuve la suerte de hacer prácticas en empresas de consumo masivo, en banco, y eso me ayudó un poco a ver sobre todo más qué es lo que quería, qué es lo que no me gustaba. No había algunos rubros de trabajo que realmente dije, no, este tal vez no es muy enfocado a lo que yo quiero. Pero en el año 2014 yo viajé a África. El primer año que viajé fue el 2014, pero fue un viaje turístico. Fuimos a hacer un safari ahí por los parques nacionales, por el Serengeti, y visitábamos colegios. Y ahí es donde empecé a escuchar un poco el tema de lo que es el voluntariado, el trabajo social, y me llamó mucho la atención y regresé de ese viaje en septiembre pensando de que quiero colocar una ONG en Perú, pero necesito tener experiencia, adquirirla desde un lugar que creo que realmente es donde la necesidad básica está totalmente arraigada, porque o sea, yo he visto ahí situaciones de verdad de pobreza que creo que no he visto nunca. Y es así que el año siguiente yo trabajé para una ONG como profesor, como voluntario durante todo un año. Y ese año me ayudó mucho para aprender un poco y regresar al Perú y aplicarlo a un proyecto local. Y como nos contabas en algún momento, estudiaste en la San Pablo, ¿no? Administración también. Correcto. ¿Cómo fue que decidiste estudiar esa carrera? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, yo creo que uno a esa edad todavía a veces no sabe muy bien lo que quiere. No creo que el paso del colegio a la universidad es bastante brusco en algunos casos, si es que no tienes la vocación a esa edad, ¿no? Alguien que quiere ser médico posiblemente ya desde los 14, 15 ya sabe ser médico, alguien que quiere ser abogado igual. Pero yo opté por una carrera como administración porque me pareció muy interesante, porque tenías el manejo de empresas, el contacto con las personas, el tema del marketing. Yo me especialicé mucho en marketing en la carrera. Entonces, eso fue un poco lo que me llevó a mí a elegir esa carrera. Me gusta mucho tratar con gente, con personas. Creo que por ahí también tengo mi lado psicólogo medio frustrado. Me hubiese gustado ser psicólogo también. Y sí, lo frustra. Si nos ponemos, ya está el tema de lo que es el paso del colegio a la universidad. De la universidad al mundo laboral, el paso al voluntariado, primero yéndote a África, aprendiendo, regresas y cómo es el proceso para fundar las ONGs, cuáles fueron, muy aparte de la motivación que encontraste en tu viaje a África, imagino que no es lo mismo Mm.
una realidad en Sudáfrica que una realidad de repente en el Colca, Claro. grande peruano. O sea, creo que cada una tiene sus particularidades, ¿no? Y su propia cosmovisión de las cosas. Entonces, ¿cómo fue más o menos ese poder poner sobre la mesa las ONGs, cuáles fueron los retos y si aún están, ¿no? O Claro. ya no, y eso. Claro. Ahí yo creo que lo más complicado es encontrar el lugar donde hacerlo, porque tiene que ser una población que esté dispuesta a recibir apoyo, pero también comprometerse con el proyecto, ¿no? Porque, como te dije en un principio, a veces los proyectos sociales acostumbran a las personas a recibir cosas, creo yo que no es la mecánica correcta, porque si no a la población la acostumbras a que, bueno, van a venir a regalarme frazadas, van a venir a regalarme útiles, y el próximo año están esperando lo mismo, ¿no? La idea, los vuelves dependientes y eso lleva a un peligro que pueden ser utilizados por diferentes ideologías o clases políticas que se aprovechan de eso. Entonces, tú cuando creas un proyecto social, tienes que saber el lugar donde lo vas a hacer, porque hay necesidad, hay población a la cual atender, pero también ves qué potencial tiene el lugar para que ellos mismos se desarrollen. Yo llegué de África y si bien es cierto la realidad es distinta, pero la necesidad de la población de mejorar sus condiciones de vida son las mismas. Recorrí varios pueblos del Colca, entre ellos Chivay, Coporaque, Maca, y me quedé con Yanque, porque en Yanque vi un potencial para el cual podemos trabajar, y estuve 3 años ahí. Al principio es complicado, porque la población también te toma como alguien que estás llegando de afuera y cómo confían un poco en ti, ¿no? Y muchas de las cosas que aprendí del proyecto de África es que tienes que tener una cercanía con la población, no estás llegando tú a decirles, señores, así se van a hacer las cosas, porque así es como yo lo digo, sino que tienes que enfocarte un poco a la realidad, por eso hay que trabajar con gente local. Lo primero que yo hice fue asesorarme de personas locales. Mi mano derecha era una persona de la zona. Entonces, ella era, en un primer lugar, el contacto de confianza con la ONG. Poco a poco nos fuimos ganando como ONG la confianza en la población y así es como creamos un jardín de 36 niños. Entonces, ponte en el lugar del padre, decir, a ver, yo tengo un colegio estatal, pero viene un proyecto con una educación diferente, con un trato diferente, con habilidades, con enseñanza distinta. ¿Por qué tendría que irme de un colegio estatal que mi hijo creo que está bien ahí, acá? Entonces, poco a poco, con el trabajo que íbamos haciendo, íbamos mostrando a la gente de que realmente podíamos hacer las cosas diferentes para que su hijo, su niño, tenga un crecimiento adecuado y una enseñanza, yo creo que digna también, ¿no? Claro. Y o sea, metiéndonos un poco más en algún proyecto, ¿nos podrías contar un poco cómo ha sido o sea, más o menos los procesos, cómo ha sido que has empezado a desarrollar un proyecto que a ti tal vez ayudado como persona, o sea, crecer como persona, o tal vez consideras que ha sido un proyecto muy importante para ti, que te haya marcado? ¿Nos podrías contar un poco? Yo creo que el proyecto Payachay se llamaba la ONG que yo tenía en Yanque porque empezamos desde cero. Esta tenía el tema de que era un colegio que recién creamos. El primer año trabajamos como clase piloto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación acá, para que tú crees un colegio, te tienes que presentar el file hasta octubre del año anterior. Entonces, como nosotros llegamos en enero, ese año lo trabajamos como un proyecto piloto, tuvimos 12 estudiantes. Pero ese año ya empezamos a trabajar en formar la carpeta para el próximo año presentar los papeles a la Gerencia de Educación y obtener el permiso. Entonces, 2017, 18, 19 funcionamos ya como una entidad del Ministerio de Educación, con código, con alumnos inscritos, con todo. Entonces, yo creo que el proyecto más complicado ha sido ver cómo desde la nada empezó a formarse un colegio, porque el local también que teníamos era un local compartido. Era un espacio que era de la Asociación de Regantes. Allá trabajan mucho los temas del cultivo de agua. Entonces tienen asociación de regantes, había de Urinsaya y asociación de regantes de Anansaya. Son los 2 territorios que dividen un poco a los pueblos del Colca. Entonces nosotros conversamos también porque había que hablar con esta asociación de regantes para que ellos también nos puedan ceder el colegio. Entonces creo que ha sido una secuencia de bastantes actividades que poco a poco cada una fue dando pie a que la siguiente se vaya desarrollando. Y siempre con paciencia, ¿no? No quieres tener un colegio de la nada de un momento a otro. Empezamos con 12 niños, una profesora. Al principio yo he sido el profesor, por la experiencia que tuve en África. Yo el primer año casi fui el primer profesor,
el único profesor. En septiembre recién empezaron a llegar voluntarios españoles sobre todo, y tuvimos ya poco a poco profesores que iban llegando, pero tú sabes, un voluntario usualmente no está 1 año o 2 años, sino que está 1 mes, 2 meses. Entonces también hay que ir viendo cómo trabajas. Y es en ese interín de las ONGs, o mejor dicho, mejor creo que la pregunta sería mejor si se hace en función a cuándo nace el tema del libro del dragón en la montaña, o sea, sobre qué experiencia, sobre qué base, ¿no? Surge la idea de hacer un libro, ¿no? ¿Y de qué trata, no? Claro. Bueno, el libro, El dragón de la montaña, es un libro que yo escribí de niño, a los 8 o 10 años, en esas agendas antiguas de un banco del sur que existía aquí en Arequipa, ¿no? Mi tía trabajaba ahí y teníamos una agenda del año anterior que yo dibujaba y escribía, y me acuerdo que tenía una historia que se llamaba El dragón de la montaña, que trataba de un dragón en una montaña, en un poblado, algo así. Es lo único que me acuerdo. Pero en la época de pandemia, una vez que ya cerramos la ONG, porque la ONG tuvimos que cerrarla en 2020, porque llegó la pandemia y ya no pudimos, digamos, continuar con el proyecto, tanto en el Colca como aquí en Arequipa. Aquí en Yanaguara abrimos un jardín en paralelo que funcione como un proyecto que subvencione el proyecto del Colca. Es decir, acá en Yanaguara iba a haber un jardín pagado y parte de esa pensión se iba al proyecto del Colca para que puedan funcionar los dos. Porque un proyecto es necesario que tengas también una empresa, un negocio, un ingreso de respaldo, ¿no? Porque si dependes mucho de las fundaciones en algún momento te van a decir no, o no siempre te van a poder apoyar. Entonces tuvimos que cerrar la ONG el 2020, 2019-2020, justo en la época de pandemia. Y en esa época en la que creo que mucha gente ha tenido inconvenientes tanto de salud, estar en tu casa todo el día, te acostumbrabas a un ritmo de vida que no estábamos, digamos, creo que naturalmente no estábamos para ello, ¿no? El ser humano no está para estar encerrado todo el día en una casa. Y aparte yo estaba todavía un poco con la tristeza de haber cerrado el proyecto que vi crecer desde la nada. Creo que me ayudó mucho escribir este libro porque fue como que canalicé todo el sentimiento que tenía al escribirlo, ¿no? Cualquier otra persona pues canaliza una tristeza de otras maneras, ¿no? Yo decidí hacerlo mediante un libro y me puse disciplina, dije cada día voy a escribir 5 páginas, y lo escribí durante 4 meses todos los días. En esa época pues no sabía si es que era domingo o lunes porque todos los días eran iguales, entonces para mí no era complicado, todos los días 5 páginas, 5 páginas. Y el libro habla un poco, está enfocado, localizado con un nombre ficticio, en vez de Yanque, el lugar se llama Villestanque. Habla de una escuela, de un profesor y de cómo es el paso de un adolescente a adulto. Entonces es un poco mítico también porque la imagen del dragón representa un poco al poder autoritario, a cómo están los valores, cómo estamos teniendo la educación en este momento en nuestro país. Qué es lo que está pasando con la niñez, ¿no? Porque en qué momento un niño que tú ves alegre, bastante creativo, puede ser que de un momento a otro cambie totalmente y se vuelva una persona apática o a veces con un poco de desesperanza. Entonces el libro habla un poco de ello, de la transición de niño a adulto y cómo personas podemos ayudar a que eso pueda encaminarse de una manera en la cual no perdamos el niño interior, ¿no? Como muchos libros están inspirados en eso, ¿no? Que es importante, yo creo, ¿no? Tener siempre el factor sorpresa, el mantener un poco la esencia de niño, siendo adulto, siendo responsable, pero mantener un poco el espíritu que uno tenía en la niñez, ¿no? Recordar el libro que me leía mi abuela en las noches, cuando me quedaba con ella, que era un diario que se llama Corazón, de Edmundo de Amicis, que era básicamente la reflexión de un niño italiano sobre todo un año de colegio, justo cuando estaba sucediendo el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces creo que sí, me pareció interesante traerlo a colación, porque creo que van por ahí las historias, ¿no? O sea, el niño hablaba de su profesora, hablaba de un niño lombardo, y siempre reflexionaba sobre eso, ¿no? O sea, creo que humanizar un poquito el tema de lo que es la educación en todos los niveles, yendo de repente un poquito más hacia adentro, es también no solo importante, sino necesario, ¿no? Para poder construir sobre las fortalezas. Algo que le decía Alejandro era que cuando hablamos en términos de tener las oportunidades sobre la mesa, de ir en busca de las oportunidades y que podamos ser iguales ante las oportunidades, había un refrán de la Revolución Francesa, un lema que era:
una carrera abierta a los talentos, ¿no? Entonces creo que eso es importante, como tú bien dices, para poder enlazar, ¿no?, un poquito esa parte humana con lo que es la educación, ¿no? Y esa reflexión sobre una carrera abierta a los talentos era una reflexión de Milton Friedman en su libro Libertad de Elegir. Lo que me lleva a otra pregunta, o mejor dicho, a otra etapa quizás, que es cómo llega Juan Carlos a la San Pablo y cómo se forman los proyectos que ahora tiene la San Pablo, que creo que es lo más importante. Bueno, el 2021 vi la convocatoria y postulé, porque yo dije, bueno, a ver, el proyecto Payachay parece que todavía va a tener que estar un momento en pausa, entonces hay que buscar algo, pero algo relacionado. Yo me he tomado tiempo porque aparecían que oportunidades en la rama comercial, en la rama de marketing, pero uno, que yo ya no estaba en ese rubro, y dos, que no me hubiese sentido ya cómodo trabajando en un área de ese tipo porque ya lo mío estaba por otro lado. Entonces opté por insistir, esperar a que aparezca alguna oportunidad que tenga un tema social. Y justo en ese momento aparece esta convocatoria en la universidad. Postulo, ha sido un proceso bastante largo, pero por suerte todo salió bien. Es más, yo he tenido que presentar un proyecto que es básicamente lo que estamos haciendo ahora en Comunidad en Marcha. O sea, un caso para postular a este cargo era presentar un proyecto de un observatorio. Y así es como armamos más o menos los indicadores, todo lo que estábamos trabajando y lo que venimos trabajando actualmente con Comunidad en Marcha. Y estoy ahí hace 3 años y estamos enfocados en proyectos de ese tipo, ¿no? Proyectos de desarrollo, proyectos de trabajo en gobernanza, que es con la cuádruple hélice, ¿no? La cuádruple hélice está incluida entre lo que son actores de la sociedad civil, el empresariado, la academia, que son las universidades, institutos, y los niveles de gobierno. Porque entre ellos, los 4 actores sociales, de esa manera es como se pueden crear realmente proyectos que funcionen y que ayuden al desarrollo territorial, ¿no? Tienen que trabajar los 4, es como una mesa con 4 patas, o sea, las 4 tienen que estar de una manera estructurada, bien puestas, comprometidas, porque falla una y todo el proyecto puede tambalear o puede venirse abajo. Imagino que en un inicio al menos no era o sea, ponerte de acuerdo con autoridades regionales, ¿no?, estatales, quizá, la empresa, la universidad, ¿y cuál sería la cuarta? Sociedad civil. Sociedad civil. Imagino que ponerte de acuerdo no es tanto lo complicado, sino materializar de repente las ideas, ¿no? Entonces, de repente, ¿cuáles han sido de repente en estos 3 años de los retos más importantes que se ha tenido que afrontar y a futuro, de repente, cuáles son los retos que tú ves que quizás y de repente son los más complicados que van a poder llegar y van a estar sobre la mesa? Mira, lo que tú has dicho al principio, yo creo que uno de los retos es ponerse de acuerdo, sobre todo. Los proyectos pueden funcionar, pero lo más complicado es al principio ponerse de acuerdo, ¿no? Porque a veces dentro de los 4 actores puede ser que alguno empiece a jalar un poco para ser más protagonista del proyecto, que es una naturaleza humana que tenemos, ¿no? Pero lo complicado es cómo hacemos para que participen todos, pero sin un nivel de protagonismo, sino con un objetivo final, un objetivo común. Yo creo que eso es todavía con lo que estamos trabajando. Tenemos bastante acercamiento con cada uno de estos 4 niveles, 4 actores sociales, pero todavía es complicado poder ponernos de acuerdo. Entonces, proyectos que estamos sacando más adelante ya incluyen un poco el grado más fuerte de gobernanza, ¿no? Que es el trabajo entre cada uno de estos actores. Y hemos estado ya visitando poco a poco a cada uno de ellos, porque es importante recabar su aporte, su información, para que ellos no sientan que esto es algo impuesto, ¿no? Mira, venimos con un proyecto y esto es lo que tienen que hacer, sino que ellos sientan de que son partícipes de algo y eso va a hacer que se comprometan también con ello. Y Comunidad en Marcha, ahora mismo, a qué aspira, cuáles son sus objetivos más importantes que quieren lograr, o sea, más o menos eso. Bueno, el observatorio fue creado, el nombre original es el Observatorio para el Desarrollo Humano Integral. ¿De dónde sale el nombre? De San Pablo VI también se llama. Es el nombre institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque en la encíclica Populorum Progressio se habla del desarrollo humano, del desarrollo integral solidario. Entonces, de ahí parte el Observatorio de Desarrollo Humano Integral Solidario, que es lo que busca Comunidad en Marcha. Hemos pasado al nombre comercial Comunidad en Marcha porque, como entenderán, el otro nombre pues es muy largo y tal vez no iba a pegar tan rápido. Y el nombre Comunidad en Marcha lo hemos trabajado ya también como un símbolo de lo que es la comunidad, ¿no? La comunidad es trabajar todos en armonía, en conjunto y en marcha, porque seguimos trabajando, tenemos que avanzar,
para conseguir estos horizontes comunes, dialogar entre nosotros, confiar entre nosotros. Entonces, Comunidad en Marcha actualmente está emitiendo informes de percepción cada 6 meses. Estos informes de percepción son encuestas que se realizan en la ciudadanía con respecto a 18 ámbitos, ¿no? Entre transporte, educación, salud, medio ambiente, para ver cómo se encuentran estos sectores actualmente. Pero no necesariamente solo qué es lo que el gobierno o la autoridad nos debería dar como ciudadanos, sino que también hacemos análisis de indicadores en los cuales la población se haga una autocrítica, ¿no? Porque analizamos niveles de confianza entre las personas, respeto a la autoridad, respeto a las normas, conocimiento de derechos, deberes que tienes como ciudadano, porque finalmente estar en una comunidad significa tener deberes y tener derechos, ¿no? Muchas veces le damos más peso a los derechos que a los deberes. Algo que me ponía a pensar, y siempre le comentaba a Alejandro, era, ¿cómo era? No tienes derecho a exigir si antes no has tenido el derecho de ganártelo. No, una cosa así era. No sé si con esas palabras, ¿no? Entonces me ponía a pensar y claro, como bien dices, ¿no? El tema de ya ha dado esos primeros pasos, ¿no? O sea, tipo, ya creo que Comunidad en Marcha está poniendo sobre la mesa temas de desarrollo bastante importantes, bastante... Sí, claro, o sea, bastante importantes para el desarrollo de lo que viene a ser la cuádruple hélice, ¿no? Como bien dices, ¿no? Entonces, ahí creo que ha habido un aporte bastante importante de figuras políticas, ¿no? Entonces, eso creo que también sería importante tocarlo. No sé si tú de repente puedes explayarnos un poco más en eso, cómo es que han llegado a Alejandro Cabero, a Adriana Tudela, a Lucas Gersi, Resto Estrada y todos ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, si queremos que funcione un observatorio es porque la población también tiene que estar interesada en ello, ¿no? O sea, el observatorio, ¿qué es finalmente? Es mostrar la participación ciudadana por un lado, la rendición de cuentas de las autoridades. Entonces, cada vez que la población quiera acceder a información de Comunidad en Marcha, tiene que ponerse a pensar a ver, ¿cómo estamos? De acá pueden salir propuestas que deberíamos mejorar. Eso desde el punto de vista de la población. Pero la autoridad tiene que ver a Comunidad en Marcha como una herramienta, ¿no? Porque le estamos dando información, le estamos diciendo, mira, en tu distrito, porque lo hacemos a nivel distrital, ciudad, incluso regional. Hacemos encuestas también en todas las provincias de Arequipa. Entonces la autoridad puede recibir esta información y decir, a ver, ¿qué dicen de mi distrito de Paucarpata? Yo soy el alcalde, vamos a ver qué dicen de Paucarpata. Y ahí está toda la información de la población, en dónde debería poner el foco, cómo está la evaluación con respecto a algunas cifras. Entonces, a eso aspiramos, a que se convierta, digamos, en un motor que mueva a la población a sentirse comprometida activamente y que la autoridad también sienta de que, oye, hay alguien que está observándonos, como un observatorio es, observando lo que estamos haciendo, entonces continuemos haciendo el trabajo bueno que estamos haciendo, revisemos estas cifras y veamos qué podemos hacer con respecto a ellas. Y trabajamos mucho con la juventud porque consideramos de que es el futuro, obviamente, y ellos son los que queremos que se comprometan un poco más con el trabajo que estamos haciendo. Por eso estamos enfocando mucho nuestra comunicación, la participación incluso de personalidades políticas o representantes o personas referentes son jóvenes, porque queremos transmitir eso, no queremos continuar un poco con lo que está ocurriendo o veíamos que estaba ocurriendo, que es que a veces pareciese que la juventud está un poco desesperanzada de lo que pasa en Arequipa, en el Perú, y ya la única solución que hay es irse de aquí, ¿no? Entonces, si al final nos vamos, ¿a quién le vamos a dejar el país? Y en política o en cargos importantes o en toma de decisiones, hay gente que lo va a asimilar, lo va a tomar y no necesariamente con buenas intenciones. Entonces, si pensamos en que la solución es irnos y porque acá no hay solución, creo que es un poquito complicado porque le estamos dejando al país tal vez a personas que no tengan la intención de vida para mejorar un poco las condiciones de lo que debería ser Perú, ¿no? Lo que debería ser Arequipa. Arequipa antiguamente ha sido una ciudad que ha tenido muchos personajes importantes que han cambiado la historia. Entonces, queremos también devolverle eso un poco a la juventud y a través de la identidad, ¿no? Cuando hacemos las cifras de Comunidad en Marcha, muchas de ellas cuando hablamos cómo sientes que es el transporte público, cómo está el cuidado del medio ambiente, porcentajes bajos, pero cuando le preguntamos, ¿tú te quedarías a vivir en Arequipa a pesar de todo? 85%, o sea, la población sabe las carencias que tiene, pero aún así cree que todavía hay algo que se pueda mejorar y confía en que si me quedo es para trabajar en ello. Justo hablando de eso, nosotros
tenemos hasta el momento más o menos en la mesa en un momento irnos a Lima, ¿no? Sí, Y justo conversando entre nosotros decíamos que realmente nos gusta el equipo, o sea, nos parece una ciudad hermosa, disfrutamos muchísimo de estar acá, vemos que podemos caminar para donde queramos ir, o sea, es una ciudad tranquila y muy bonita, ¿no? Y tenemos muchos recuerdos acá, pero nosotros decimos, si realmente vemos que no vamos a poder crecer acá, es que estamos mirando irnos a otra parte o no sé, o sea, hacer cambios para que podamos crecer como profesionales, ¿no? Como buenos profesionales. Y justamente ahí venía o sea, que nosotros compartimos, ¿no? Esa idea que realmente creemos que tanto como Arequipa como ciudad, como sus habitantes, tenemos muchísimo potencial, pero nos falta explotarlo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, a fin de cuentas, más o menos lo que entiendo de Comunidad en Marcha es este trabajo, ¿no? Conjunto para poder tener una tal vez mejor condición de vida, y mejores oportunidades acá, ¿no? Correcto, porque si no vamos a dejar como bien sabemos la fuga de talentos, ¿no? Hay muchas personas que realmente son muy, muy talentosas y es natural, es normal, es hasta un derecho buscar el bienestar de cada uno, ¿no? O sea, nadie dice que está mal irse, pero lo que quisiéramos es que acá haya las condiciones como para que la población diga, la gente diga, mira, yo quiero vivir acá, quiero criar a mis hijos acá. Arequipa todavía es un ambiente sano, seguro, a comparación de otros sitios, otras realidades. Yo he crecido aquí están mis amigos, acá está mi familia, ¿no? Está bien aspirar a cosas grandes, a conocer el mundo, yo no digo que no, pero sin olvidarnos un poco el lugar en el que estamos, el lugar en el que hemos crecido, ¿no? El lugar en el que hemos nacido, porque ahí está enfocado el tema de la identidad, ¿no? Creo que la identidad es lo que nos va a diferenciar a nivel nacional de otras regiones, otras provincias, con respecto a Arequipa. Creo que esa identidad, ese orgullo que tiene el arequipeño, el León del Sur, que a veces también nos dicen, ¿no?, que quieren independizarse, todo esto, creo que va a ser una oportunidad, es una fortaleza que tenemos para poder ver cómo, si es que trabajamos en conjunto, pueden mejorarse las condiciones para que Arequipa sea realmente la ciudad que todos queremos y la región que todos queremos. Y para los que nos escuchan, ¿cómo crees más o menos que podríamos aportar para este cambio? A ver, Comunidad en Marcha por lo pronto está sacando información, datos, que los compartimos por nuestras redes sociales, por la página web. Entonces ahí estamos con un tema un poco de difusión. Creo que la gente que conozca el proyecto que estamos trabajando, creo que es importante. Pero el año pasado experimentamos y dijimos, a ver, con la información que tenemos, ¿podemos generar propuestas o no? Hicimos el reto Comunidad en Marcha, que lo presentamos a los ganadores de este reto en el CARA, en el Congreso Anual para la Región Arequipa, el año pasado, 2023, y nos enfocamos únicamente en dos aspectos de los 17 que tocamos en nuestros informes, ¿no? Y uno era, ¿cómo mejoramos? Propuestas de mejora de educación y propuestas de mejora de transporte. Se presentaron 6 grupos, ganaron 2, y presentamos a la propuesta de transporte con la propuesta de educación en el CARA, y después de ello fuimos a llevar esas propuestas a la autoridad. Entonces, nuestra idea es que las propuestas se puedan materializar. Necesitamos tener la participación de la autoridad. Necesitamos tener la participación del empresariado, que muchas veces es quien lo puede ayudar a financiar. La autoridad nos ayuda a que esto pueda funcionar. La sociedad civil nos da un poco la realidad, la cercanía con la población. Y la academia, que es la que maneja el tema de conocimiento e investigación, lo pone a su disposición para que esto pueda funcionar. Entonces, ese es el segundo paso de lo que debería funcionar correctamente con un observatorio. De la información, pasarlo a propuestas y las propuestas pasarlas a acción. Ujú. Justo me acordaba, ¿te acuerdas lo que decía en el episodio que tuvimos con Alonso, ¿no? Que hablaba sobre el sentido de obligación de dar algo de regreso. Me acuerdo que yo te decía que y él lo relacionó con el tema de la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, se decía mucho y se ponía sobre la mesa el hecho de que era importante, hasta necesario incluso,
tener el sentido, la sensación de obligación, el sentido del deber de repente, de la vocación de servicio, ¿no? La ética de trabajo lo suficientemente fuertes como para darte cuenta de que quizás hay cosas a las que uno puede renunciar y va a tener que renunciar por algo que de repente a corto plazo no sea tan atractivo o no sea más atractivo, pero que de repente a largo plazo te llene en términos de propósito, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser de repente los próximos proyectos de Comunidad en Marcha en términos de involucramiento con la comunidad universitaria y para lo que queda de este año, ¿no? Este segundo semestre quizás, y el año que viene, ¿no? El 2025. Actualmente tenemos un proyecto que trabaja también de la mano con Comunidad en Marcha, que es muy ambicioso ya, que ya incluye no solo darle información, generar propuestas, sino ya ser articuladores también con todos los actores de la sociedad, que es unir a la población también con la cuádruple hélice, de la cual también es parte, pero ya con un punto más decisivo, más de tomar decisiones y llevarlas a la acción, incluso con responsables. Ya no solo se trata, a ver, mejoremos esto, que vamos a hacerlo. No, ¿quién nos puede ayudar? ¿Qué empresa, qué institución puede ayudarnos con respecto a ello, ¿no? Actualmente en Arequipa hay iniciativas, por ejemplo, ¿no? Hay un consorcio que se ha creado hace poco de empresas que están trabajando las obras por impuestos. Entonces, ya hay una buena una buena señal de que el empresariado está comprometido con estos temas de mejora de las condiciones de la ciudadanía. Entonces tenemos que juntarlos con gobierno, con la academia y con la sociedad civil, pero sin olvidar de hacerlo partícipe a la ciudadanía. Es decir, también vamos a tener espacios en los cuales la población se siente con la autoridad, se siente con el empresariado y dé su punto de vista con respecto a algunos puntos importantes que debe trabajar la ciudad. Esto se maneja de manera ordenada, todo organizado, ¿no? Y son modelos que han funcionado en otras realidades. Este modelo ha funcionado en Santiago de Chile, ha funcionado en Medellín, Colombia, y lo estamos trayendo aquí a Arequipa para que de la misma manera pueda funcionar. Incluso nos estamos asesorando con personas de Medellín, Colombia, quienes nos dicen que esto se puede hacer, y Arequipa es un territorio muy similar al que ellos tienen allá. Medellín, en la provincia de Antioquia, también es una provincia muy orgullosa de lo que tiene, muy enfocada en su identidad. Entonces, ellos han sabido explotar esto a favor para que la población se comprometa en mejorar las condiciones. Entonces, ese es un proyecto, nos va a tomar un poco de tiempo, pero es un proyecto bien ambicioso que va a incluir a todos los actores de la sociedad, a la ciudadanía, a todas las universidades, a empresas comprometidas, sociedad civil, ONGs que quieran participar, y espacios donde podamos ponernos de acuerdo, ¿no? Lo haremos primero tal vez a un nivel ciudad, luego pasamos a un nivel región para trabajar de manera ordenada. Y ya más o menos se ha ido presentando este proyecto, o sea, ya se ha ido poniendo en papel o más o menos ahora Sí, ideas. sí, actualmente todavía está en proceso de aportes, pero ya hemos tenido una reunión con el gobernador regional. La semana pasada le hemos presentado esta propuesta de proyecto porque no queremos llegar diciéndole esto es lo que hemos creado y esto es lo que tienen que hacer, sino que es una propuesta que ellos aporten y se sientan también partícipes. Ya hemos hablado con el gobernador regional, le ha parecido muy interesante, se va a sumar también a esta iniciativa. El día de ayer hemos tenido una entrevista también, una reunión con el alcalde provincial de Arequipa también se está sumando a esta iniciativa, nos ha dado algunos aportes, algunas sugerencias que también estamos tomando nota para que este proyecto pueda funcionar con la información que recabemos de cada uno de ellos. El siguiente paso ya es visitar al empresariado, sociedad civil, y de esa manera ya estamos trabajando con la cuádruple hélice, con los aportes, el compromiso de cada uno, como para poder estar seguros de que esto es algo que puede funcionar en Arequipa. O sea, no queremos que sea un experimento de laboratorio que lo lancemos, sino que estamos visitando a cada uno de ellos para mostrarles qué les parece, si se pueden comprometer, si les parece que es interesante y ustedes creen que están en las condiciones de hacerlo o no. Porque también vamos a ir a empezar a asignar responsables, mesas de trabajo, quiénes son las instituciones que van a liderar algunos puntos, en educación quién lo va a liderar, en transporte quién, en medio ambiente quién, porque es un trabajo en conjunto. Más o menos, ¿cuánto tiempo es que piensan o sea, que va a haber cambios importantes? O sea, no. Es un proyecto a mediano o largo plazo, porque cambiar una realidad como la que tenemos supone tiempo, supone generar confianza, diálogo sobre todo. Entonces, el fin último siempre de un cambio social es un cambio de comportamiento.
tenemos que empezar a que las personas cambien sus comportamientos, ¿no? O sea, tenemos que empezar con uno mismo, ¿no? Saber de que, a ver, esto está bien, esto está mal, yo lo hago, o sea, yo me quejo de la autoridad, pero yo a nivel personal en mi casa me comporto tan dignamente como me gustaría que se comporte la autoridad o no. Entonces es un poco el reflejo de lo que cada ciudadano hace, enfocarlo también en la autoridad, en la empresa. Yo creo que eso va a trascender desde un nivel personal ya a un nivel comunal, de comunidad, ¿no? Sí es un proyecto que toma tiempo, pero vamos a ir dando cada uno de los pasos, no de golpe, sino poco a poco, para ir viendo cómo va funcionando, cómo va trabajando. Esperamos que haya algunos cambios posiblemente para finales de este año, principios del próximo, con algunos proyectos que podamos hacer. Por ejemplo, ¿no? Digamos, un tema de ciclovías, con un proyecto como el que estamos trabajando, que es de transformar Arequipa, creo que funcionaría ya bien porque ya estás tomando la consideración de la población, ya tienes técnicos universitarios, academia que te puede dar el conocimiento para ver cómo lo aplicas, tienes a la ciudadanía, tienes al empresariado para ver si apuesta por él o no. Ya no son decisiones que solamente las toma un sector de la cuádruple hélice y lo hace, bien o mal, lo hace, sino que ya tomas a cada uno de ellos para ver cómo esto puede funcionar y que no tengamos desperdiciados recursos, tanto económicos como humanos, en proyectos que no tienen futuro. Y ya para pasar de repente un poco de lo que viene siendo el tema de Juan Carlos en el mundo laboral, realmente pasando a un tema más personal quizás, no sé. Todo lo que se ha podido, o lo que de repente quizás has podido lograr hasta ahora, ha venido de, perdón, de una motivación más personal, evidentemente, ¿no? Claro que sí. Y tú mencionabas que de repente el sentido de vocación venía de haber podido ir a África a ver la realidad de los colegios, y eso se transformó de repente en un gatillante para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Primero las ONGs, después el tema de comunidad en marcha. Y fuera de repente de eso, ¿qué significa de repente para ti hacer eso? Y me refiero a qué significa en el sentido de con qué directrices, con qué lemas, con qué cosas te llena de propósito el hacer eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son de repente las frases que de repente tú puedes agarrar y decir, me llena esto en particular? A ver, yo he estudiado en un colegio jesuita y una de las frases es ser más para servir mejor. Y creo que esa es la que nos mueve mucho a quienes hemos estudiado en colegios con esta filosofía, porque te habla de dos partes, ¿no? Ser más, es decir, tú prepararte profesionalmente, académicamente, con estudios, pero para servir mejor, ¿no? O sea, le está dando una relación a que en lo que tú conoces, lo que tú aprendes, lo enfoques no solo a ti, a tu crecimiento personal, sino también a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una frase que incluso la tengo ahí en la oficina, en la universidad, porque es una frase que marca mucho. Creo que nos dice mucho con respecto a cuál debería ser la vocación, el propósito que tiene cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que hace que cada día te despiertes a hacer lo que tienes que hacer? Más que motivación es el propósito, ¿no? Porque la motivación, tú sabes, un día estás motivado, al día siguiente no. No puedes depender de la motivación, sino que tienes que llegar de manera disciplinada a tu propósito, ¿no? La disciplina es hacer las cosas, aunque a veces no tengas ganas de hacerlas, pero tienes que hacerlas porque son parte del camino que vas a cultivar para poder llegar al objetivo que tienes de vida, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ello parte este viaje que hice a África. Creo que la idea ya la tenía previamente. Yo recuerdo en la universidad, estando en los últimos años, buscaba espacios también de lo que es donde trabajar en UNICEF, que eran las organizaciones que en ese momento se conocían grandes, ¿no? Y también dentro de los requisitos te pedían que hayas hecho voluntariado, que es algo que te estoy hablando hace 15, 16 años, no se conocía mucho, ¿no? ¿Qué es el voluntariado acá en Perú? No se conocía mucho. Y eso también un poco me fue a empujar al hecho de para viajar a África, para conocer cómo funciona un proyecto y sobre todo aprender qué es lo que se debe hacer, cómo lo aplicas a la realidad local en la que estás. Y también es importante ir a sitios y ver no solamente qué está bien, sino también uno puede aprender mucho de qué no harías, ¿no? O sea, qué has visto que crees que no está bien o que crees que puedas mejorarlo y aplicarlo acá.
Entonces yo creo que está enfocado un poco a ese tema. Esa frase, como te digo, creo que es la que me mueve bastante para hacer el trabajo que estoy haciendo, que por suerte, gracias a Dios, todavía estoy encaminado en ese rubro, ¿no? No me tuve que separar un poco de él, sino que, si bien es cierto, una ONG, gestionar una ONG, ahora en el lugar en el que estoy, pero creo que el fin último, el objetivo común que tengo es no ha variado. Creo que no ha variado, es el mismo, estoy en diferentes sitios, pero creo que el objetivo común, el objetivo que tengo es el mismo. Y ya para ir cerrando, se me ocurre la pregunta, ¿no? Hay una pregunta que siempre hacemos, pero como no estás casado, no la vendría a ser quizás una pregunta que le hicimos a Alonso, en primer lugar, ¿qué le podrías decir a los jóvenes, como Alejandro, como yo y otras personas con las que de repente has trabajado, ¿no? ¿Qué podrías decirles o cómo podrías decirles o cómo podrías llevarlos ¿no? a encontrar ellos su vocación, ¿no? Tú la encontraste de una determinada manera, pero creo que eso implica de repente a estar abierto a que quizás los planes no van a desarrollarse de la forma en la cual uno tenía preestablecido, ¿no? O sea, de repente las cosas cambian. Quizás cuando saliste de la U no tenías en mente desde el saque de repente participar, encontrarte acá, ¿no? O sea, en este momento, ¿no? Claro que eso se puede entender de muchas maneras, ¿no? Como determinismo, como diferentes tipos de cosas, ¿no? Pero la pregunta sería esa, ¿no? O sea, ¿cuál sería de repente el mensaje para poder ayudar a que las personas quizás encuentren su vocación, ¿no? Ahí yo creo que lo primero que le diría es que se crean lo que quieran hacer, ¿no? O sea, uno dice, a ver, a mí me gustaría ser, qué sé yo, me gustaría ser filósofo, me gustaría ser el mejor administrador, el mejor marketero. Entonces, primero es créetela, o sea, créetela que lo puedes hacer, no te pongas un límite de que, oh, mira, estuve en Arequipa, tal vez alguien que estudia en otro país puede ser que tenga mayores beneficios que yo. No, o sea, tienes que creértela y a partir de ello buscar oportunidades, ¿no? Buscar oportunidades para poder aplicar a ellas, para ver ponerse a prueba sobre todo, creo. Creo que es importante ponerte a prueba. Muchos salen en la zona de confort. A mí no me gusta mucho hablar en términos de zona de confort, sino que es ponerte a prueba más que la zona de confort, es decir, estoy cómodo donde estoy, no conformarte con lo que estás haciendo. Pero creo que tú has dicho hace un momento, tú encontraste tu vocación. Yo todavía estoy en camino de seguir encontrándola. O sea, yo creo que la vocación no la terminas de encontrar, sino que continúas en tu camino de vida buscándola, pero ya el camino te va llevando a ciertos puntos en los cuales estás encaminado a ella, ¿no? O sea, yo no te puedo decir, yo ya encontré mi vocación, o sea, yo todavía estoy en camino, pero del proceso en el que estoy todavía creo que estoy encaminado a ello. Entonces yo creo que es creérsela, uno, en lo que uno hace, creérsela que eres bueno, que lo vas a hacer bien, que le vas a poner ganas. Dos, es ponerte a prueba. Si es que algo te da miedo, hazlo. O sea, aunque tengas miedo, a mí, imagínate cuando en mi casa le dije me voy a Tanzania, en Tanzania estoy yo, a ver qué te va a decir, qué vas a hacer en Tanzania, ¿no? O sea, tú estás aquí, ¿por qué te vas a ir? Acá estás en un buen sitio, en un buen trabajo, mira todo lo que tienes. Entonces, hay que ponerse a prueba. Claro que en algunos casos es más difícil, ¿no? Si es que tienes una carga familiar o algún tema de compromisos es complicado, pero por eso directamente a los jóvenes que todavía, digamos, usualmente no tienen una carga familiar todavía a cierta edad, es que aprovechen, ¿no? Que aprovechen en conocer, que aprovechen en ponerse a prueba, que el tiempo no lo pierdan en tal vez algunas otras cosas que ya por la edad a veces uno quiere hacerla, quiere probarlo, pero que después te das cuenta que, güey, no me llevó a nada bueno, sino que buscar cosas que te pongan realmente en una situación difícil, que tú digas, oye, pucha, a ver, porque ahí es cuando tú dices, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Ponerte en ese momento solucionar problemas. Creo que eso ayuda mucho. Y ahora, con la ventaja que tenemos de la tecnología, las comunicaciones como están, creo que las oportunidades para conseguir muchas cosas ahora están de verdad cada día a día. O sea, creo que diariamente uno puede buscar las oportunidades que aparezcan y tomarlas. Yo justo hace poco, ya para ir cerrando, me ponía a pensar, ¿no? Justo en, hasta aquí, o sea, hay veces que me cuestiono más o menos hacia dónde es que quiero ir, si estoy yendo por el camino correcto, ¿no? Si estoy persiguiendo lo que realmente me gusta. En un momento, yo me obsesiono con la idea del propósito y quería buscarlo y quería encontrarlo, y es que al final, justo como dices, no es así, ¿no? Que es que
a través de la vida vas encontrando tu propósito y la verdad es que me demoró entenderlo, pero a la vez yo creo que el ir tomando las decisiones de la vida en base a tu propósito, es la mejor decisión, ¿no? O sea, porque muchas veces este, nos han enseñado en en diferentes lugares, ¿no? Que lo que tenemos que buscar y lo que es igual a éxito es el ganar más dinero, ¿no? Y al final yo creo que lo que realmente te da felicidad y más allá de que de los sub y bajas de la vida, te mantiene motivado o con un motivo, es el propósito, ¿no? Y bueno, para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestros oyentes, Fieles oyentes. a nuestros fieles oyentes, lo que quieras más o menos? A ver, un mensaje final, siempre esa frase es interesante porque es lo que se le pregunta usualmente a alguien, es como que resumir todo. Yo creo que es, claro, todo enfocado al propósito, pero creo que es tener esperanza, ¿no? O sea, porque si no tienes esperanza de que algo puede mejorar, todo lo que hagas no va a tener sentido, ¿no? O sea, si te levantas todos los días y ves el noticiero y lo primero que ves, corrupción en tal sitio, tal abogado, tal o tal presidenta, la que han construido, tal congresista, mochazuelo, entonces yo creo que eso ya te va quitando un poco y dices, pucha, pues ahí no me meto, ¿no? O sea, todo está corrupto, todo está mal, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Yo creo que es tener esperanza en lo que uno puede hacer y cómo lo puede transmitir en el lugar en el que está. Y ahí va de la mano con el propósito y con el actuar de cada uno, ¿no? A veces uno dice, no, pero es que encontrar el propósito tendría que ser una persona que se dedica al tema filantrópico, ¿no? O sea, cualquiera en el lugar en el que está puede mejorar las condiciones, el lugar en el que está, ¿no? Desde su familia, desde alguien que trabaja a veces hasta en el plano más operativo, puede encontrarle un sentido a lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, yo creo que es tener esperanza de que las cosas pueden mejorar, que hemos pasado por situaciones peores y el ser humano está acostumbrado que va a pasar por situaciones peores, pero ha sabido salir bien de ahí. Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias. ¿Cómo es la cámara esa de ella? Muchas gracias por habernos acompañado, Juan Carlos, muchas gracias por haber venido, darte el tiempo y también agradecer a Sativa que nos ha prestado el espacio, Así es. ¿no? Para poder grabar. Entonces, nada, la temática viene siendo esta semana y la próxima semana de la música. Y hemos sacado el episodio con Santiago, pueden buscarlo más atrás, hoy 15 de mayo, 15 de mayo. Y de repente, más adelante, vamos a sacar otro en la música y vendría el de Juan Carlos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y estén atentos pues a que pueda aparecer algo nuevo. Saludos.